No dispares, vaquero. Déjame vivir y te daré una familia, susurró la mujer apache. Antes de que él pudiera ayudarla, Grady bajó lentamente el rifle. ¿Quién te hizo esto?, preguntó. Ella no respondió. ¿Dónde está tu tribu? Silencio todavía. Territorio de Arizona, finales del verano de 1881. El calor colgaba bajo, pesado, inmóvil. Ni una nube arriba, ni un pájaro en el cielo, solo el silencio seco de la tierra extendiéndose ancho por la boca del cañón. Bordes de arenisca, matorrales muertos arañando la roca. En el hueco de abajo, un antiguo cauce de río curvado como una cicatriz a través del valle. Allí, de rodillas y sola, una mujer. Grady Holt no se movió al principio. Estaba sentado en su caballo en lo alto de una cresta que dominaba la cuenca. Las riendas flojas en la mano, el sudor resbalándole por la nuca. Los dedos cerca de la palanca de su Winchester. La mujer aún no lo había visto. Estaba a unos 50 metros, arrodillada en el polvo blanco donde antes corriera el río. La espalda recta, los brazos un poco alzados, las palmas hacia adelante. Su cabello negro, húmedo y enredado, le caía por la espalda y se le pegaba al rostro y los hombros. El vestido, hecho de retazos, estaba medio roto, la manga izquierda había desaparecido y la tela se adhería húmeda al pecho y a las caderas. Los pies descalzos. Los talones se veían desgarrados. Las moscas zumbaban en sus tobillos. La sangre se había secado negra donde goteaba desde las rodillas. No estaba atada. No huía. No se escondía. Solo esperaba. Grady recorrió con la mirada la línea de la cresta detrás de ella. Ningún jinete. Ningún caballo. Ningún movimiento. Solo el viento corriendo por el cañón y el crujido de la silla de montar. Espoleó despacio al caballo cuesta abajo, manteniendo el rifle al alcance. Aún no lo apuntó, solo lo observó. El corazón no le latía desbocado, pero sentía el pecho apretado. Algo en su postura le parecía fuera de lugar. O tal vez no fuera de lugar, sino resignado, como quien ya sabe cómo terminará todo esto. Cuando ella lo vio acercarse, no se puso de pie, no retrocedió, solo alzó los ojos. Su voz salió baja pero firme. No dispares, vaquero. Déjame vivir y te daré una familia. Grady detuvo el caballo a unos 4,5 metros. El polvo se levantó y volvió a posarse sobre los hombros de ella. Ella no volvió a mirarlo. Tal vez era desesperación. Tal vez una trampa. Tal vez solo palabras. Pero ahora ella estaba allí y él la había dejado quedarse. Ahora cabalgaba de regreso a su rancho con una mujer apache desplomada delante de él en la silla, sangrando y casi quebrada, y no sabía por qué. El camino de vuelta era hueso seco, flanqueado por yucas quebradizas y postes de cerca quemados por el sol. Cuando llegaron al rancho, una casa de 2 habitaciones, un cobertizo, un pozo a medio cavar, la ayudó a bajar. Ella se sostuvo en piernas temblorosas y se apoyó en el pasamanos del porche. Abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarla pasar. Dentro todo era austero. Una mesa, 2 sillas, un catre, una estufa, un cubo de agua rancia junto a la puerta. Nada de adornos, ni espejo, ni suavidad. Ella entró sin pedir permiso. Él observó cómo sus ojos recorrían la habitación. No pareció sorprendida por la sencillez. Señaló la silla junto a la mesa. Siéntate. Ella lo hizo, despacio. Los ojos fijos en él, cautelosos, pero sin miedo. Llenó una taza con agua del cubo y la puso delante de ella. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Ella vaciló. Suma. Grady, dijo él. ¿Puedes ponerte de pie? Lo intentó. Las rodillas le fallaron. Él dio un paso y la sujetó por la cintura. Ella se quedó rígida al contacto, pero no se apartó. La piel le ardía. No era fiebre sana. «Tienes calentura», murmuró. Ella masculló algo en su lengua. Su peso se apoyó en él un segundo antes de que ella se recuperara. La ayudó a subir al caballo y la levantó a la silla.
Ella apretó los dientes todo el camino, pero no gritó. Montó detrás y tomó el sendero hacia su hacienda. Grady Holt había sido explorador durante la guerra. Había enterrado a su esposa y a su hijo pequeño 6 años atrás. Ambos se los llevó la fiebre en la misma semana. Desde entonces no había aceptado compañía, no iba a la iglesia, no bebía, solo trabajaba la tierra día tras día, se mantenía aparte y hablaba solo cuando era necesario. Algunos hombres se endurecen con el tiempo. Él se había vuelto callado. La miró un momento más, luego desmontó y ató el caballo a un tocón cercano. Las rodillas le crujieron al bajar. Llevaba horas cabalgando, regresando de cambiar tocino salado y harina en el este. No tenía planeado detenerse, pero ahora esto. Era joven, quizá 20 y tantos. El cuerpo no era frágil, pero estaba maltratado. Quemado por el sol, arañado, hambriento. Las manos callosas, las uñas rotas. Había caminado días, quizá más. Sacó del morral una manta de lana raída por los bordes. Caminó despacio hacia ella. Los ojos de ella lo siguieron todo el camino, pero no retrocedió ni mostró miedo. Se detuvo a unos pasos. No voy a hacerte daño, dijo. Ella no asintió. No dio las gracias. Solo permaneció quieta. Se arrodilló y le puso la manta sobre los hombros. Ella la recogió con un movimiento rápido, las manos temblando ligeramente al agarrar los bordes. Él sintió que ella lo observaba, midiéndolo. Suma no habló mucho la primera noche. Se lavó en silencio detrás de la casa con el agua fría del cubo a medio llenar, las manos temblándole ligeramente mientras se la echaba por brazos y cuello. Grady se quedó dentro. Le dio la espalda a la puerta y fingió concentrarse en apilar leña junto a la estufa, pero sus oídos captaban cada movimiento del cubo, cada pequeño jadeo cuando el agua tocaba la piel en carne viva. Cuando la puerta trasera se abrió de nuevo, la miró solo una vez. Había vuelto a envolverse en la manta, el pelo mojado cayéndole por la espalda, la piel más oscura ahora que la suciedad había desaparecido. Ya no olía a muerte. Olía a viento y a tierra. Extendió una manta doblada y un colchón delgado junto al hogar y le señaló el sitio. Ella sintió y se acercó despacio, sentándose con las rodillas recogidas bajo la manta. Él no preguntó si necesitaba algo más. Grady se sentó junto a la ventana con el rifle apoyado en vertical, siguiendo su rutina habitual, callado, vigilante. Pero esa noche era consciente de ella de una manera que no era rutina. No era una intrusa. Grady no intentó hacerla hablar. Bajó la lámpara y dejó que la casa cayera en el tipo de silencio al que estaba acostumbrado, denso, paciente, familiar. Por la mañana, antes de que el sol asomara por la cresta, abrió la puerta principal para dejar entrar el aire fresco. Ella ya estaba despierta, sentada con las piernas cruzadas, mirándolo. Asintió una vez. «¿Hay café?» Ella no se movió. «La comida es poca. Luego puedo freír huevos». «¿Comes carne?» «Sí». Vertió café en una taza de lata y la puso sobre la mesa. Ella se levantó lenta y rígida y se acercó. Las piernas aún le temblaban. Bebió con cuidado. El vapor subía contra su rostro. Grady vio ahora que era más joven de lo que había pensado al principio. Tal vez no llegaba a los 25. Los rasgos se le habían afilado tras lavarse. Pómulos altos, una tenue cicatriz en la mandíbula, ojos oscuros que casi no parpadeaban. Había pasado por cosas. Eso estaba claro. Se sentó frente a ella. Ninguno habló un rato. Luego. ¿Por qué estabas realmente sola ahí fuera? Ella dejó la taza. Mi hermano dirigió una incursión. Contra colonos blancos. Alguien avisó a los rancheros antes de que ocurriera. Me culparon a mí. ¿Lo hiciste? No. Esperó. Uno de los traidores que pasó por el campamento la primavera pasada. Me siguió cuando fui al río.
Habló como si me conociera. Pensó que le debía algo. Le dije que no. Debió de contarles otra cosa a los demás. No preguntaron mi versión. Negó con la cabeza. Me ataron fuera del campamento. Me dejaron sin agua, sin comida. Dijeron que había traído vergüenza. Esperé 2 noches y luego caminé. ¿Cuánto llevas caminando? 3 días, quizá 4. Grady volvió a mirar sus manos, arañadas, ampolladas, desgarradas en algunos sitios. La mejilla izquierda muy quemada por el sol. Había caminado bajo el calor sin sombra. Sin caballo, sin zapatos. ¿Por qué dijiste aquello? Preguntó. Lo de darme una familia. Ella lo miró antes de responder. Porque si hubiera suplicado, quizá me habrías rechazado. Pero si te ofrecía algo, pensarías que era un intercambio. No lo sabía, pero los hombres me miran como algo que se compra. Grady no habló. Apretó la mandíbula. Se levantó y fue hacia el fuego para romper los huevos. Sus palabras quedaron flotando más tiempo del que ella probablemente pretendía. No porque se sintiera ofendido, sino porque no estaba equivocada. Ella no lo veía como alguien seguro. Lo veía como alguien que podía tomarla o dejarla según lo que ella ofreciera. Rompió los huevos en la sartén, los dejó chisporrotear y escupir en la grasa. Ella permaneció en silencio. Después del desayuno, ella ayudó a traer agua del pozo. La cuerda era áspera, deshilachada en algunos puntos, pero ella la tiró con lenta determinación. Él observó sus movimientos, cautelosos, precisos. No desperdiciaba energía, no hacía preguntas. Se mantenía cerca del borde del corral, nunca cruzaba la cerca exterior. Al mediodía, remendaba una de sus camisas en el porche, aguja entre los dedos, los pies descalzos recogidos bajo ella. El vestido, aún roto en el hombro, se le escurría y ella lo volvía a colocar sin pensarlo. Grady veía la curva de la clavícula cada vez. El borde del pecho visible bajo la manta ahora atada a la cintura como chal. No miraba mucho tiempo. Era un hombre que no había tocado a una mujer en 6 años. Pero lo que se movía en él no era lujuria. Era conciencia. El modo en que ella seguía adelante. El modo en que no pedía compasión. Estaba reparando la cerca junto al corral y la miraba solo de vez en cuando. Ella nunca alzaba la vista a menos que él pasara cerca. Entonces sus ojos lo seguían con cuidado. Aún no confiaba del todo en él. Esa noche pidió dormir en el corral. Él no discutió, solo le llevó una manta, una linterna y un cubo de agua. Ella se quedó en la puerta del corral con los brazos cruzados hasta que él retrocedió. Luego entró sin decir palabra. Él se quedó fuera un minuto, la luz de la linterna alargando su sombra contra la pared del establo. Ella se sentó en un rincón, piernas cruzadas y espalda recta, como quien está acostumbrado a protegerse la espalda solo. Podría haberle pedido que volviera a la casa, decirle que era más seguro, pero no lo hizo. Ella necesitaba espacio, y él lo entendía mejor que la mayoría. Dentro, Grady se sentó a la mesa mirando la nada. Pensó en su esposa, Ellen. Pensó en la lápida pequeña detrás de la casa que llevaba 2 nombres, uno apenas tallado. Pensó en lo silenciosa que había sido la casa todos esos años. Cómo se había acostumbrado a que el dolor se colara en todo, en las comidas, en el trabajo, en el sueño. Pero ahora alguien más respiraba bajo su techo. No era Ellen. Ya no era una extraña. Simplemente estaba allí, comiendo su pan, cosiendo su camisa, sangrando en su suelo, y él la había dejado quedarse. A la mañana siguiente llegó el viento. Seco e inquieto, levantó el polvo del corral y golpeó la cuerda de tender hasta hacerla crujir. Grady se levantó temprano como siempre, se calzó las botas, llenó la estufa, hizo café. No fue al corral de inmediato. La dejó despertarse a su tiempo. Pero cuando salió con una segunda taza en la mano, la puerta del corral ya estaba abierta. Suma estaba sentada al borde del porche, piernas recogidas, envuelta en la misma manta, el pelo mojado peinado con los dedos. Sostenía la aguja de coser otra vez, remendando otra camisa suya olvidada en un cajón.
Parecía más limpia, más fuerte, no curada del todo, pero más firme. Le ofreció el café. Ella lo tomó sin mirarlo, las yemas de sus dedos se rozaron apenas. ¿Dormiste?, preguntó. Ella asintió una vez. No hubo truenos. Él no preguntó qué significaban los truenos, pero lo entendió. Algunos recuerdos solo necesitan el sonido de algo rompiéndose en el cielo para volver a la vida. Comieron juntos sin hablar mucho. El silencio entre ellos ya no estaba vacío. Funcionaba. Ella le pasaba las cosas sin preguntar. Él le llenaba el plato sin comentario. Se estaba formando un ritmo, callado pero comprendido. Más tarde esa mañana, mientras reparaba un poste de cerca en el pasto trasero, Grady notó su sombra antes de oírla llegar. Llevaba un saquito de clavos y un martillo, andaba desigual, aún cojeando de los pies destrozados. No dijo nada, solo dejó las herramientas y se agachó junto al poste. Cuando él la miró, ella sostuvo su mirada solo un segundo y luego empezó a apretar tierra alrededor de la base. Él no la detuvo. Tras una hora, ella se limpió el sudor de la frente, respirando fuerte. Él le ofreció agua. Ella bebió, se limpió la boca con el dorso de la mano. No tienes por qué ayudar, dijo él. Lo sé, respondió ella sin pausa. No estás ganando tu lugar aquí. Eso también lo sé. Él se apoyó en la pala. ¿Entonces por qué? Porque si no hago nada, empiezo a pensar, dijo ella. Su voz era calma, firme. Y cuando pienso demasiado, vuelvo a lugares donde no quiero estar. Esa respuesta, simple como era, asentó algo entre ellos. Esa tarde Grady trajo leña mientras Suma limpiaba la estufa. El olor de algo cociendo, frijoles, una pizca de sal, cebolla cortada, llenó la habitación como no lo había hecho en años. Ella se movía despacio por la cocina, descalza sobre las tablas. El vestido aún roto en el hombro, pero más apretado a la cintura. La piel más oscura ahora por el sol y el fregado. La clavícula aún visible cuando la tela se movía al estirarse o inclinarse. Él lo notaba, claro que lo notaba, pero no se detenía en ello. No era hambre. Era presencia. Ella era real, en movimiento, viva. Eso era todo. Cuando más tarde fregaba la encimera, él la vio detenerse. Las manos quietas. Los hombros tensos. ¿Estás bien?, preguntó. Ella se volvió despacio. ¿Cuánto hace que murió? El pecho de Grady se cerró un segundo. 6 años, dijo tras una pausa. ¿Estaba enferma? La fiebre se llevó a ella y al bebé. Suma asintió una vez y volvió a frotar la madera. No ofreció condolencias, no mostró lástima. Pero su silencio parecía comprensión, no evasión. ¿Los enterraste? Detrás. Piedras sin nombres. ¿Por qué sin nombres? No quería visitas, dijo él. No quería recordatorios. Suma enjuagó un trapo en la palangana y lo escurrió. Los recordatorios te encuentran de todos modos, dijo. Él no respondió. Esa noche no pidió dormir en el corral. Extendió su manta junto al hogar otra vez. Grady se sentó a la mesa con el rifle sobre las rodillas, su rutina intacta. Pero cuando ella se tumbó, esta vez no le dio la espalda. Se puso de lado, mirando el fuego, las manos bajo la barbilla. Él observó cómo subía y bajaba su pecho. Escuchó el suave ritmo de su respiración. Aún no dormía. Él tampoco. Se aclaró la garganta suavemente. ¿Piensas irte? Ella no se movió. No, dijo. Puedes si eso es lo que quieres. Lo sé, pero afuera no hay nadie que me quiera de vuelta. Y aún no estoy lista para volver a caminar. Pasó otro silencio. Luego, después de un rato. ¿Te preocupa que alguien venga a buscarme? No vendrán a preguntar. Vendrán a tomar. Él asintió. Si vienen, lo sabré. Y mirándola, la voz firme. Y no dejo que me quiten lo que es mío. Suma parpadeó una vez. Su rostro no cambió, pero no apartó la mirada.
Quedó una pregunta en el aire que ninguno pronunció. ¿Ahora qué soy para ti? No fue respondida. Pero el momento aún no la necesitaba. El fuego crepitó. Afuera, el viento se había calmado. Ni coyotes aullaban. Ni búhos cantaban. Por primera vez en años, la casa del rancho no se sentía vacía. Ni siquiera con solo 2 personas dentro. Y Grady ya no se sentía como un hombre esperando que el mundo terminara. No esa noche. A la 4ª mañana, el silencio entre ellos ya no era tenso. Suma había empezado a moverse por la casa como si perteneciera a ella. No con arrogancia, sino con naturalidad, deliberada. Barría el suelo por las mañanas sin que se lo pidieran. Lavaba la poca ropa y la tendía en la cerca para que secara. No se quedaba delante de Grady, pero tampoco lo evitaba. Ahora había un ritmo. Parecía entender el espacio, que tocar y que no. No entraba en la pequeña habitación trasera donde había dormido su esposa. No preguntaba por ella. Grady la observaba más a menudo de lo que admitía. El modo en que cargaba un cubo, cuidadosa de no derramar una gota. El modo en que movía las caderas al caminar por el terreno seco detrás del corral donde había empezado a plantar algo con las manos desnudas. No sabía qué, pero no la detuvo. Esa mañana llevaba el mismo vestido, pero remendado. El desgarrón del escote seguía amplio, pero había cosido parte de él. Aún así, cuando se inclinaba a recoger algo del suelo o estiraba el brazo sobre la mesa, el escote dejaba ver más de lo que ocultaba. Él se decía que no era lujuria. Y no lo era, no del modo crudo y fácil de que hablaban los hombres en el pueblo. Era más bien notar la presencia de alguien cálido en una vida que se había vuelto fría. Algo en cómo se movía su cuerpo, firme, lleno de cicatrices, real, le recordaba que esta casa, antes muerta y silenciosa, volvía a respirar. Más tarde ese día, Suma trajo una palangana de agua y empezó a lavarse en el borde del porche, justo fuera de la ventana de la cocina. Grady estaba dentro afilando una herramienta cuando captó el movimiento. Ella le daba la espalda, los brazos alzados para escurrir agua por su larga cabellera negra. Los mechones húmedos se le pegaban a la piel desnuda. La manta había resbalado hasta las caderas y la parte superior del vestido colgaba baja, dejando al descubierto casi toda la espalda y los costados. La cintura se curvaba suave hacia la redondez de las caderas. La tela húmeda se adhería a los muslos. Él miró más de lo debido, no exactamente con hambre, sino con algo más primitivo, un recuerdo que no sentía desde hacía años. Ella giró ligeramente, lo vio por la ventana, no se sobresaltó, no retrocedió. Sostuvo su mirada y volvió a escurrirse el pelo. Sin vergüenza, solo un reconocimiento silencioso. Esa noche trajo la última carga de leña sin que se lo pidieran. Los pies curaban, aunque todavía rojos y sensibles. Cojeaba menos. Ya no se envolvía en la manta dentro de la casa. Se sentaron en el porche mientras el cielo oscurecía. Los grillos cantaban bajo en los matorrales. Las estrellas salieron tras la línea de las colinas, calladas y fijas. Suma habló primero. ¿Por qué nunca vas al pueblo? Él tomó un sorbo de la taza de lata antes de responder. No hay mucho para mí allí. ¿No comerciar? No necesito nada. Voy 2 veces por temporada. Provisiones, herramientas. No me quedo. ¿Tienes miedo de la gente? No, dijo él con voz firme. Solo dejé de necesitar lo que ofrecen. Ella asintió. Mi madre decía que los hombres que viven solos demasiado tiempo olvidan la forma de los demás. Grady dejó que las palabras reposaran. No las contradijo. Suma giró ligeramente el cuerpo hacia él, apoyando la barbilla en las rodillas. Me miras cuando crees que no me doy cuenta. Apretó la mandíbula, pero no lo negó. ¿Crees que intento atraparte? No, dijo él. Entonces, ¿por qué no te acercas? La miró. Porque aún te estás curando. Tú también. Volvieron al silencio. Luego, sin pedir permiso, ella se levantó y se acercó. Sus pies descalzos rozaron la punta de su bota. Él no se movió.
La mano de ella se posó en su rodilla, no con audacia, solo firme. Observó su rostro. El nudo en la garganta de Grady se movió al tragar, los ojos fijos en ella. Su mano subió lenta, insegura, y se posó suavemente en la muñeca de ella. Ese simple contacto sonó más fuerte que todo lo que había pasado entre ellos hasta entonces. Ella se acercó más. Él no la detuvo. Sus rodillas se tocaron. Su voz fue un susurro. Quiero que me beses. Él vaciló. No porque no quisiera, sino porque sentía que el momento podía romperse si lo apresuraban. No soy hombre de hacer las cosas a medias, dijo. No te pido a medias. Se inclinó. Sus labios se encontraron, primero con cuidado, luego más firmes. No fue apresurado. No fue posesión. Fue lento, real. Su mano rodeó la mandíbula de ella. El pulgar áspero rozando el pómulo. Los dedos de ella se cerraron en su camisa. El cuerpo de ella se apoyó en él, cálido y seguro. Después no dijeron nada. Ella se quedó a su lado, la cabeza contra su hombro mientras el viento arreciaba. Grady miró la tierra oscurecida. Algo había cambiado. No roto, no apresurado, simplemente cambiado en la quietud del porche bajo estrellas que habían visto generaciones venir y marcharse. Un hombre que había enterrado todo lo que amaba. Y una mujer a la que todo lo que pertenecía había arrojado fuera, sentado cerca, vivos, no solos. Y por primera vez en 6 años, no quiso que el luto llegara demasiado pronto. La mañana después del beso, Grady despertó más temprano que de costumbre. Se incorporó en el borde del catre, mirando las tablas del suelo mientras la luz azul pálida del amanecer se filtraba por las contraventanas agrietadas. Las brasas de la estufa estaban frías. El fuego se había apagado en algún momento después de la medianoche. No la había oído moverse de su sitio en el suelo junto al hogar, pero ahora estaba vacío y la manta doblada con cuidado en su lugar. Se levantó, se calzó las botas y salió. Ella ya estaba levantada, arrodillada junto al corral con las manos en la tierra. El vestido se le adhería a la parte baja de la espalda donde se había posado el rocío, y la larga cabellera negra le caía suelta por la columna. Estaba afinando el pequeño trozo de tierra que había despejado días atrás, trabajando en silencio, dedos hundiendo semillas en la tierra una a una. Él se apoyó en el marco de la puerta y la observó. El beso había ocurrido. Ninguno había hablado de ello, pero no colgaba torpe entre ellos. Se sentía sentado, como un poste clavado en tierra dura. Bajó los escalones. ¿Siempre te levantas antes que el sol? Ella lo miró brevemente. Cuando era niña, mi madre decía que el día empieza antes de que abras los ojos. Si esperas, se te adelanta. Se agachó a su lado. ¿Alguna vez tuviste un lugar propio antes? Ella siguió hundiendo semillas. No. Viví en campamentos y luego en silencio. ¿Sabes qué estás plantando? Frijoles, creo. De tus reservas. Los encontré en un cajón. Quizá prendan si tenemos agua suficiente. Los mantendré vivos, dijo ella. Él le creyó. Trabajaron juntos toda la mañana, desbrozar, acarrear leña, reparar una gotera en el tejado del corral. Ella nunca pedía ayuda, pero la aceptaba cuando él la ofrecía. Se movía distinto ahora, aún reservada, pero con creciente comodidad en el espacio junto a él. No era confianza todavía, pero sí cercanía. Más tarde comieron juntos en el porche. Ella pelaba una patata hervida con los dedos, soplándola de vez en cuando. Él cortaba tocino salado en movimientos lentos y callados. Ninguno hablaba mucho, pero ambos sabían que algo se movía. Ella terminó primero y se limpió las manos en el dobladillo del vestido. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te tocó? Preguntó. No con crudeza, solo con naturalidad. Grady miró al frente antes de responder. Antes de que mi hijo se enfermara. 6 años, asintió. Me tocaste con cuidado, dijo ella. Él la miró a los ojos. Ya no te encoges. Ella sostuvo la mirada. Por eso. No hubo más preguntas después de eso.
Solo miradas compartidas, roces breves, silencio mutuo. Pero esa tarde, cuando el sol caía bajo detrás de la colina, Grady oyó el sonido lejano de cascos. No desde el camino principal. Desde la cresta norte, terreno difícil, solo cruceable si alguien venía con intención. Se puso de pie, rifle en mano, los ojos entrecerrados hacia la ladera lejana. Suma salió de la casa detrás de él, secándose las manos en un trapo. Vio el cambio en su postura, la inclinación de la cabeza. Siguió su mirada. No habló, pero se tensó. ¿Cuántos hombres vendrían por ti? Preguntó él en voz baja. Tal vez 3, tal vez 5. Depende de quién los envíe. ¿Serían blancos? Ella vaciló. Uno lo era. Mintió a la tribu sobre mí. ¿Quiere prueba de que morí o llevarme a una celda? Grady apretó la mandíbula. Volvió a recorrer los árboles con la mirada y luego se giró despacio hacia el porche. Tú duermes dentro esta noche. Cierra la puerta. Yo puedo pelear. Lo sé, dijo él. Pero esta no es tu pelea. Se volvió mía cuando caminé sola, dijo ella, calma pero firme. Sus miradas se encontraron. Ninguno apartó los ojos. Finalmente la sintió. De acuerdo. Pero quédate detrás de mí. Esa noche engrasó el rifle y cargó 2 pistolas. Se sentó junto a la ventana, ojos en el sendero, oídos atentos a cada cambio en el viento. Suma se acostó en el suelo otra vez, envuelta en la manta, pero esta vez más cerca de sus pies que antes. No se durmió enseguida. Él tampoco. ¿Todavía crees que puedo darte una familia? Preguntó ella en voz baja en la oscuridad. Él bajó la vista. El rostro de ella estaba medio iluminado por la lámpara. Las manos cruzadas sobre el pecho. Pensó en la habitación vacía detrás de él. La que tenía una pequeña cuna de madera que nunca volvió a usarse. La que tenía la puerta cerrada. Creo, dijo despacio, que ya empezaste. Suma volvió el rostro hacia el fuego. No dijo más, pero su mano cruzó el suelo y tocó su bota, descansando allí ligeramente. Él no se movió. Y por primera vez en años, Grady Holt sintió algo más que recuerdo. Sintió presente. Pero a lo lejos, el sonido de cascos volvió, más cerca ahora. Alguien venía, y no venía en son de paz.